Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 88 del curso de álgebra avanzada. Al final de la lección anterior dejamos establecida, casi terminamos de establecer, una definición de un concepto nuevo y muy importante llamado los determinantes, y en particular estamos definiendo aquí el determinante de una matriz cuadrada de orden 2. Los determinantes se definen siempre para matrices cuadradas, y en particular para la matriz cuadrada de orden 2 dice que es un valor, ¿verdad? Un valor que está dado por esta fórmula. Primeramente le dice que si a usted le interesa buscar el determinante de una matriz cuadrada de orden 2 llamada A, pues la pone entre barras, ¿ok? Y entonces dice que esta es la fórmula para buscar ese valor, el determinante de la matriz A, que fíjese que entonces usted lo que hace es que toma la matriz A, que fíjese que está en este caso encerrada entre paréntesis, pudo haber estado encerrada entre corchetes, y la encierra entonces no entre paréntesis ni entre corchetes, sino entre barras, como si fuera un valor absoluto. Porque si pone paréntesis o si pone corchetes no es el determinante, es la matriz. Ahora, si usted pone la matriz no encerrada entre paréntesis ni entre corchetes, sino entre barras, como si fueran las barras de un valor absoluto, entonces se refiere al determinante, a un valor en particular que se busca mediante esta fórmula. Dice que es una resta de la multiplicación de dos de los elementos de esa matriz, que son precisamente, miren, los elementos que están en la diagonal principal, A sub 1, 1 por A sub 2, 2, y eso les resta el producto de los otros dos elementos en esa matriz cuadrada de 2, que serían los elementos que están en la otra diagonal, ¿verdad? A sub 2, 1 por A sub 1, 2. ¿Ves? Bueno, también le dicen esta definición, aprovechamos para indicarle que otra forma de representar el determinante de una matriz cuadrada de orden 2 o de cualquier otra matriz cuadrada, además de poner el nombre de la matriz o la matriz entre barras, pues es usar este símbolo, det A, que quiere decir determinante de la matriz A. ¿Ok? Bueno, para este comentario que nos dice que el siguiente esquema nos va a ayudar a recordar la fórmula para el determinante de una matriz cuadrada de orden 2. Fíjese, vamos a poner aquí la matriz, ¿verdad? El determinante de la matriz cuadrada de orden 2, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2. ¿Okay? Fíjense que en la fórmula lo primero que aparece es la multiplicación, como indicamos, de los dos elementos que están en la diagonal principal. O sea que yo voy a tomar estos dos elementos y los voy a multiplicar. Fíjense que ese sería el resultado del primer término de la fórmula, que nos dice cómo buscar el determinante de esa matriz cuadrada de orden 2. Y fíjense que a eso le vamos a restar el producto de las otras dos entradas en ese determinante de esa matriz cuadrada de orden 2, que serían los elementos, el producto de los elementos que están en la otra diagonal. Así que vamos a pasar una flechita por aquí para indicar que entonces se multiplican esos dos elementos, y este sería el segundo término. Fíjense que el primer término, ¿verdad? Al primer término se le va a restar el segundo, así que al segundo yo voy a poner aquí una marquita del signo de resta para indicar que ese segundo término se va a restar. Y como este, en cierta forma, ¿verdad? Antes de que aparezca la resta se está sumando a algo, yo le voy a poner un signo de suma aquí. Bueno, pues fíjense cómo repetimos ese diagrama, ese esquema, nos ayuda a recordar esa fórmula, ¿ves? Primero, usted multiplica estos elementos de la diagonal principal, y luego multiplica estos dos elementos de la otra diagonal y va a restar el resultado de esa multiplicación del resultado de esta primera multiplicación. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que nos piden que evaluemos los siguientes determinantes, y el primero que nos dan es este. Dice negativo 1, 3 y 2, 4. Y entonces esa matriz, en vez de encerrarnos entre paréntesis o entre corchetes, que ese caso sería la matriz, nos encierran esa matriz entre barras. Eso quiere decir el determinante de esa matriz que está ahí adentro. Bueno, pues lo primero que usted hace, ¿verdad? Vamos a reproducirlo aquí para no confundir, ¿verdad? El determinante original. Usted enseguida traza esas dos flechitas, ¿verdad? Esta que le produce el primer término y cuyo resultado se va a sumar, y esta que le produce el segundo término y cuyo resultado usted va a restar. Pues mire, dejándonos llevar por esa flechita, primero tenemos que multiplicar negativo 1 por 4, los elementos de la diagonal principal, negativo 1 por 4, y a eso le tenemos que restar, porque eso es lo que dice la fórmula, a eso le tenemos que restar la multiplicación de los otros dos elementos
que quedan, que son los elementos que están en la otra diagonal, 2 por 3. Bueno, pues si usted hace esos cómputos, ¿verdad? Negativo 1 por 4 da negativo 4, y si eso le restamos, 2 por 3 que es 6, pues será negativo 4 y negativo 6, negativo 10. Fíjense que puse este primer ejemplo que nos dio negativo, porque muchos estudiantes piensan que como el determinante de una matriz se expresa, o sea, se representa usando unas barras de valor absoluto, muchos estudiantes piensan que el resultado del valor de un determinante tiene que ser positivo por dar la impresión de que es un valor absoluto, y no es así. Fíjense que en este caso el resultado nos dio negativo 10, ¿ve? Así que puede ser un valor negativo. Fíjense en este segundo ejemplo que vamos a colocar acá. Que dice, determinemos el valor de este determinante de esta matriz cuadrada de orden 2. 0, 5, negativo 3, 1. Bueno, pues enseguida, ¿verdad? Vamos a reproducirlo aquí para que para no borrarlo, ¿verdad? Y no se vayan a confundir cuando lo copien. Enseguida trazamos las dos flechas esas que nos indica el esquema ¿verdad? Esta flecha que va a lo largo de los elementos de la diagonal principal y que produce el primer término y cuyo resultado se va a sumar, y esta otra flecha que va a lo largo de los elementos de la otra diagonal que se van a restar y que produce el segundo término, ¿verdad? Así que habrá que multiplicar 0 por 1 menos, ¿verdad? Porque la fórmula dice que hay que restar la multiplicación de los dos elementos, que son negativo 3 y 5, ¿verdad? Bueno, pero 0 por 1 es 0, y menos, y de 3 por 5 es menos 15. Así que esto da sencillamente 15, ¿verdad? Porque 0 es el elemento de identidad de la suma afecta y da el negativo de negativo 15, que es 15. Fíjense que en este caso, el determinante de esa matriz cuadrada de Dios dio positivo. Fíjense en este otro ejemplo que dice buscar el determinante de esta otra matriz cuadrada de orden 2. Y dice negativo 1, negativo 2, 1 y 5. ¿Okay? Bueno, pues fíjense, nos piden el determinante. Fíjense, repetimos, como usted identifica que lo que nos están pidiendo es el determinante y no nos están hablando de la matriz. Porque la matriz, por lo menos los elementos de la matriz, nos los ponen no entre paréntesis ni entre corchetes, sino entre barras. ¿Okay? Bueno, pues enseguida vamos a reproducirlo aquí, negativo 1, negativo 2, 1 y 5. Y vamos a trazar la flecha que indica este esquema, ¿verdad? Que nos ayuda a recordar cómo se valora. Trazamos esta flecha a lo largo de los elementos de la diagonal principal y decimos que ese es el primer término que vamos a buscar en la evaluación de ese determinante, y decimos que lo vamos a sumar, y trazamos la otra flecha que va a lo largo de los elementos de la otra diagonal, y ese es el segundo término, cuyo resultado, cuyo producto, se va a restar. Así que esto será negativo 1 por 5 menos, porque fíjense que la fórmula dice que hay que restar siempre, ¿verdad? Menos el producto de los otros dos, 1 por negativo 2. Así que será negativo 5 menos negativo 2. O sea, negativo 5 más 2 queda negativo 3. Ese sería el valor de ese otro determinante. ¿Okay? Y vamos a ver este cuarto y último ejemplo, ¿verdad? Que dice que busquemos el determinante de esta matriz cuadrada de orden 2. Y la matriz que nos dan es esta que dice 3, 4, negativo 2 y negativo 1. Bueno, dice 3 menos 4, negativo 2 y negativo 1. Bueno, pues nuevamente reproducimos aquí el determinante, ¿verdad? 3 menos 4, negativo 2 y negativo 1. Y trazamos las flechas, ¿verdad? Que nos indican cuáles son los elementos que vamos a multiplicar para obtener los términos que necesitamos, y indicamos cuál es el primero, cuál es el segundo y qué operaciones vamos a hacer, ¿verdad? Pues nuevamente tendremos que multiplicar 3 por el negativo 1, y eso hay que restarle negativo 2 por negativo 4. Pues esto será negativo 3 menos, y negativo 2 por negativo 4 da 8. Así que será negativo 3 menos 8, negativo 11. Y ahí tendríamos el resultado, que es el valor de ese determinante de esa matriz cuadrada de orden 2.
Bien, vamos a ver entonces este otro ejemplo, esta otra definición más bien. Dice sea una matriz cuadrada de orden 2, ¿ok? 3 ahora, perdón. O sea que acabamos de definir el determinante de una matriz cuadrada de orden 3. Fíjense que ya habíamos definido el determinante de una matriz cuadrada de orden 2, ¿ok? Y vimos los ejemplos, ¿verdad? Y ahora vamos a definir el determinante de una matriz cuadrada de orden 3. Pues el determinante de A, también presentada por cualquiera de los símbolos, el valor, más bien el nombre de la matriz encerrado entre dos barras como si fuera un valor absoluto, o, como vimos allí también en la primera definición del determinante de orden 2, determinante de esa matriz A, ¿ok? De A. Bien, pues el determinante de esa matriz cuadrada de orden 3, representado por esos dos símbolos, es el valor dado por la siguiente fórmula, ¿ok? Y la fórmula es la siguiente. Vamos a colocar aquí la matriz cuadrada de orden 3, genérica, ¿verdad? En general. Recuerden que sería A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 2, 1, A sub 2, 2 y A sub 2, 3, A sub 3, 1, A sub 3, 2 y A sub 3, 3. ¿Okay? Tenemos esa matriz encerrada entre dos barras. Pues ya sabemos que eso no se refiere a esa matriz, sino al determinante de esa matriz. ¿Okay? Pues vamos a escribir aquí la fórmula. Fíjense que para buscar el valor del determinante de una matriz cuadrada de orden 2 necesitamos dos términos. Para buscar el determinante de una matriz cuadrada de orden 3 necesitamos 6, que son los siguientes. El primero es este. El segundo es este. El tercero es este. El cuarto es este. El quinto es este. Y el último es este. Ahí tenemos la forma, ¿ok? Ahí tenemos los 6 términos que hay que evaluar. Paren si quieren un momentito el video y copienla, porque ahora vamos a dar, igual que cuando estudiamos el determinante de una matriz cuadrada de orden 2, vamos a dar un esquema que nos va a ayudar a recordar esa fórmula que nos dan ahí. Nos indicaron, ¿no? Este esquema que vamos a presentar aquí, este diagrama, ¿verdad?, nos va a ayudar a recordar esa fórmula. Bueno, vamos a escribir aquí nuevamente el determinante de la matriz cuadrada de orden 3 que hemos presentado, ¿verdad? Tenemos la matriz A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3.
A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3. A sub 3, 1, A sub 3, 2 y A sub 3, 3. Bien, dan ese determinante, ¿verdad que sí? Fíjense que el primer término, al igual que en el caso de la matriz cuadrada de orden 2, el primer término del determinante de una matriz cuadrada de orden 2, era el producto de los elementos de la diagonal principal. Fíjense que aquí voy a hacer lo mismo. A sub 1, 1 por A sub 2, 2 por A sub 3, 3. Así que esa es la primera flecha que yo voy a trazar, ¿ok? Por aquí voy a indicar que ese es el primer término. Y fíjese que los primeros tres términos, este y este, se suman. Así que vamos a indicar aquí que ese término que resulta de multiplicar esos tres elementos a lo largo de la diagonal principal, ese primer término, ¿verdad?, se va a sumar. ¿Cuál es el segundo término? Mire, usa el A sub 1, 2, que es este. O sea, que fíjense que hacemos esto. Ahora viene el A sub 1, 2, el A sub 2, 3 y entonces el A sub 3, 1. Pero entonces fíjense que tendríamos este y este. Pues entonces, como yo estoy trazando unas flechas así, pues yo voy a reproducir aquí este término que lo necesito para el segundo término de la fórmula del determinante de la matriz cuadrada de orden 3. ¿Okay? Así que el segundo usa, vamos a ver otra vez, A sub 1, 2, A sub 2, 3 y A sub 3, 1, que es este que está acá, pues ese es A sub 3, 1. Para no virar esa flecha, lo voy a reproducir aquí, A sub 3, 1. ¿Okay? Y ese sería el resultado de la multiplicación de esos tres elementos. Produce el segundo término del determinante y se va a sumar. ¿Sí? Entonces fíjense que el siguiente término de la fórmula de ese determinante, de esa matriz cuadrada de orden 3, lleva estos elementos. El A sub 3, 1. Entonces el A sub 2, 1, que es este, y el A sub 3, 2. Así que el A sub 3, 1, fíjense que se va a usar. Se va a usar este, así que ese lo voy a colocar aquí, A sub 2, 1. ¿Okay? Y el A sub 3, y el siguiente que se usa, fíjense que es el A sub 3, 2, lo coloco aquí, A sub 3, 2. Pues estos elementos que están aquí son los que van a usarse para el tercer término, cuyo producto también se va a sumar. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a los últimos tres términos que fíjense que se restan. Bueno, pues según en el caso del determinante de la matriz cuadrada del 2, este primer término que se suma, yo lo marqué con una flecha en este sentido, y este segundo término que se resta lo marqué con una flecha en este otro sentido. Pues ahora, estos tres términos que se van a restar según la fórmula del determinante de la matriz cuadrada de orden 3, los voy a identificar con unas flechas que suben de esta manera. ¿Okay? Bien. Y el primero de los tres que se resta, fíjense que consiste del producto de los siguientes tres términos del determinante. A sub 3, 1, A sub 2, 2 y A sub 1, 3. Fíjense que entonces, según el primer término del determinante de orden 3, que es un término que se suma, es el producto de los elementos de la diagonal principal, el primer término que se resta es el producto de los elementos que están en la otra diagonal de esa matriz cuadrada de orden 3. Así que el cuarto término es el producto de estos tres términos. El A sub 3, 1, A sub 2, 2 y A sub 1, 3. Fíjense que por ahí pasamos una flecha y la pasamos en este sentido. En este sentido, porque fíjense que ellos, para que salga, ese es el cuarto término y el resultado del producto de esos tres términos se va a restar. ¿Okay? Entonces, fíjense que el siguiente término que se va a restar, este fue el primero y el segundo, es el A sub 3, 2 por el A sub 2, 3 y por el A sub 1, 1, que es este que está acá. Pues como yo voy a multiplicar este y este lo pongo acá para que la flecha que ponga allí me salga derechita, ¿verdad? A sub 3, 2, aquí, A sub 3, 2, por A sub 2, 3 y por A sub 1, 1, que lo pongo aquí. A sub 1, 1. Y esta flechita, ¿verdad?, que viene en este otro sentido, sería el quinto término. Y su resultado, el resultado del producto de esos tres términos se va a restar también. Y el último término de la fórmula del determinante de la matriz cuadrada de orden 3 es este. Fíjense que usa el A sub 3, 3, el A sub 2, 1 y el A sub 1, 2. Bueno, A sub 3, 3, A sub 2, 1 y A sub 1, 2. Pues entonces, voy a poner A sub 3, 3, el A sub 2, 1. Fíjense que ya está aquí,
Y entonces el A sub 1, 2 que está acá, lo reproduzco acá. A sub 1, 2, ¿ok? Y entonces por ahí pasamos esta flechita, ¿ok? Para indicar que ese es el sexto y último término de la fórmula para evaluar el determinante de una matriz cuadrada de orden 3. Y le ponemos una flechita aquí, más bien un signo de resta para indicar que ese resultado también se va a restar. Estos primeros tres resultados, ¿verdad? El producto de esos tres términos que yo tengo a lo largo de esas flechas aquí, que van hacia abajo, se suman, y los resultados del producto de esos tres términos que se encuentran en esas flechas que suben de esa manera, se restan, ¿ok? Muy bien. Fíjense entonces qué es lo que yo he hecho aquí. Tengo el determinante original. Y aquí yo añadí entonces, fíjense, A sub 1, 1, A sub 2, 1 y A sub 3, 1, fíjense que son los elementos de la primera columna, ¿verdad? Del determinante original. Y aquí tengo el A sub 1, 2, que es el primer término de la segunda columna, y A sub 3, 2, que es el tercero. Pues entonces yo voy a hacer lo siguiente. Fíjense que a pesar de que yo no paso por ese término que está aquí, voy a colocar también aquí el A sub 2, 1. Es el segundo término, perdón, el A sub 2, no, A sub 1, 2 es este, A sub 3, 2 es este. Voy a añadir aquí el A sub 2, 2, que es el segundo término de la segunda columna. Porque al hacer eso, entonces fíjense lo que yo tengo que pensar. Para evaluar un determinante de orden 3, primero reproduzco a la derecha las primeras dos columnas. Porque fíjense que los voy a usar esos términos, excepto este, pero para no estar diciendo reproduzco la primera columna y la segunda reproduzco el primero y el tercero, pues sencillamente reproduzco la tercera columna y ya. La segunda columna, perdón, y ya. Y entonces pasamos la flecha, ¿verdad? O sea, note que tendremos que reproducir las primeras dos columnas del determinante a la derecha de este, para entonces dibujar las flechas que nos orientarán. ¿Okay? Bueno, por ejemplo, nos piden que evaluemos los siguientes determinantes. Son determinantes de matrices cuadradas de orden 3. Y el primer ejemplo dice así. Dos, 3, negativo 3. Negativo 1, 2, 4. 0, negativo 1, 0. ¿Okay? Van ese determinante, y yo sé que es determinante porque dice que es una matriz encerrada, no entre paréntesis ni entre corchetes, sino entre barras. Asegúrese que esa barra usted la hace bien vertical para que sepa que es distinto a una matriz que se representa con paréntesis o con corchetes, que son barras pero con unas patitas aquí, arriba y abajo. ¿Se acuerdan? Bien, son determinantes estos. Bueno, pues enseguida, ¿qué usted hace? Según ese esquema que hemos discutido. Usted reproduce a la derecha del determinante que le dan a evaluar las primeras dos columnas de ese mismo determinante. ¿Ves? La primera columna que es 2, negativo 1 y 0, y la segunda columna que es 3, 2 y negativo 1. ¿Okay? Y procede enseguida a pasar las flechas correspondientes, ¿verdad? La primera flecha es esta, y se va a hacer el primer término del resultado que se va a sumar. La segunda flecha es esta, que también el resultado del producto de esos elementos a lo largo de esa flecha que componen el segundo término de la fórmula del determinante de la matriz cuadrada de 3 se van a sumar, y el tercer término es este, el producto de estos elementos que están aquí, que también su producto se va a sumar. Y entonces después esta otra flecha cuyo resultado
del producto de ellas se va a restar y es el cuarto término del determinante, de la fórmula del determinante. Luego está otra flecha, que es el quinto término de esa fórmula del determinante de la matriz cuadrada de 3, que se va a restar. Y finalmente estos tres términos que se van a multiplicar también. Y es el sexto término de la fórmula del determinante de la matriz cuadrada de 3, que también se va a restar. ¿Okay? Bueno, pues vamos a escribir aquí, ¿verdad? El primer término se busca multiplicando, esos tres términos, ¿verdad? El 2 que está aquí, por el 2 que está aquí, y por el 0 que está aquí. A eso se le suma la multiplicación de estos tres términos que están a lo largo de esta otra flecha, ¿verdad? 3 que está aquí, por 4 que está aquí, y por 0 que está aquí. Y también se le suma, entonces, finalmente, el producto de estos tres términos que están a lo largo de esta tercera flecha, menos 3, por menos 1, y por menos 1. Y esos tres términos que se suman, esos tres términos, 1, 2 y 3, que se suman, le vamos a restar estos otros tres términos que se resultan de multiplicar los elementos que aparecen a lo largo de esas flechas que entonces suben. ¿Okay? El cuarto término será restándolo, ¿verdad? El producto de este 0 por este 2 y por este negativo 3. Y luego se resta el producto de estos tres términos, negativo 1, por 4 y por 2. ¿Okay? Y finalmente se resta el producto de estos tres términos, que es 0, negativo 1 y 3. ¿Okay? Dicho sea de paso, en los ejemplos de cómo yo evaluar determinantes de matrices cuadradas de orden 2 y en este que estoy discutiendo ahora de cómo evaluar un determinante de una matriz cuadrada de orden 3, fíjense que yo estoy escribiendo los productos, pero usted esos productos los pudiera realizar mentalmente, ¿okay? Y colocar el resultado de una vez de los productos y después sumar y restar como sea. ¿Okay? Bien, pues miren, vamos a ver lo que da esto. 2 por 2, 4 por 0, 0. 3 por 4, 12, por 0, 0. Menos 3 por menos 1 es 3, y 3 por menos 1 es menos 3, así que se suma negativo 3, ¿verdad? Se suma el resultado de esto que dio negativo 3. Menos 0 por 2, 0 por menos 3, 0. Menos 1 por 4, menos 4 por 2 es menos 8. Y menos 0 por menos 1 es 0 por 3, 0. Así que lo que nos queda aquí finalmente, fíjense, es sumar estos dos términos, porque fíjense que los otros dio la casualidad que dieron 0. Así que será menos 3 menos menos 8, que sería más 8, menos 3 más 8, y tendremos que el valor es 5. ¿Sí? Y ahí tendremos el valor de ese determinante, de esa matriz cuadrada de orden 3. Fíjense en este otro ejemplo, que sería el número 2, ¿verdad? De los determinantes de una matriz cuadrada de orden 3, que dice así. Negativo 1, 2, 0. 3, 1 y 1. Negativo 2, negativo 1 y negativo 3. ¿Okay? Ok, fíjense que la mayoría de los ejemplos que yo estoy dando para evaluar determinantes, los determinantes de matriz cuadrada de orden 2 y ahora los determinantes de matriz cuadrada de orden 3, yo estoy dando los elementos enteros. Porque yo estoy viendo que aunque sean fraccionarias, a la larga, más tarde, vamos a ver que todos esos elementos que sean fraccionarios los puedo convertir en enteros. Y entonces será cuestión de evaluar determinantes siempre de esta orden, determinantes compuestos por números enteros. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver, enseguida, reproducimos el determinante aquí, menos 1, 2, 0, 3, 1, 1, negativo 2, negativo 1 y negativo 3. Y a la derecha de él reproducimos también las primeras dos columnas del determinante, negativo 1, 3, negativo 2, 2, 1 y negativo 1. Y trazamos las flechas que nos orientan de qué es lo que vamos a evaluar, ¿verdad? Esta primera flecha, que es el primer término del resultado, que se va a sumar. Esta segunda flecha, que corresponde al segundo término del resultado, que también se va a sumar, es el segundo término de la fórmula, ¿verdad? Y esta tercera flecha, ¿verdad? Cuyo resultado también se va a sumar, es el tercer término de la fórmula de evaluar un determinante de una matriz cuadrada de 3. Entonces ahora esta cuarta flecha que va hacia arriba, ¿verdad? Que se va a restar el resultado, el cuarto término. Esta